En el mundo existen dos tipos de dictaduras. La primera es la dictadura militar, o sea, la que se da por un golpe de Estado y se caracteriza por el poder absoluto del ejército y además el controlar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y existe otro tipo de dictadura o de golpe de Estado, que es la dictadura constitucional, que es la que realiza un solo individuo que tiene una fachada constitucional. Eso le sirve de parapeto para imponer sus decisiones de manera omnívoda, absoluta, y controlar también los poderes de la Unión, legislativo, judicial y ejecutivo. Y en el caso de México se está dando una dictadura constitucional, o sea, una dictadura con fachada de la Constitución, porque estamos observando que en la administración de López, o mejor dicho, en el desgobierno de López, se actúa por consigna del dictador de facto, que es López. Por ejemplo, en el caso de los 40 fallecidos en un albergue de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde estaban en la cárcel por instrucciones de López, porque es el que le cuida las fronteras a los norteamericanos. Y es más, aceptó por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ese tiempo era titular Marcelo Ebrard, que México se convirtiera en el tercer país seguro. Esto es, que todos los migrantes que tienen el derecho constitucional de entrar por la República, viajar por ella sin necesidad de salvoconducto, y además de ser protegidos sus derechos humanos por parte del gobierno, López se convirtió en el policía de los gringos, pues los detenía en las cárceles expropeso que tenía en Ciudad Juárez, y ahí los masacraron porque no los dejaron salir a pesar de que se estaban quemando vivos, aparte de heridos. Está el caso también de Segalmex, cuyo titular era el señor Nacho Ovalle, que hubo un fraude de más de 15,000 millones de pesos y no hubo poder humano para que se investigara, para que se castigara al responsable. Al contrario, se le premió con un puesto en el gobierno, al parecer, porque López fue empleado de este señor cuando él era agitador profesional en el PRD. Y el otro caso es el de la señora que ahora es funcionaria del gobierno de México, Delfina Gómez, la que fue condenada por el Tribunal Electoral por más de 50 millones de pesos, que es la que descontaba del sueldo de los trabajadores de Texcoco el 10% por 3 años. Y en el caso de los accidentes de la línea 12 del metro, que por negligencia de la señora Sheinbaum, que ahora anda de corcholata, hubo bastantes muertos. Lo mismo sucedió con Ebrard, también el accidente de la misma línea 12 del metro, que tuvo que huir a París. Y el caso de los hijos de López, la Casa Gris, la casa de representante o del dueño de la jornada, que está habitada por José Ramón, el hijo de López, los contratos a modo que se otorgaron a amigos de Andy o Andrés López, y así se podrían dar muchos ejemplos de impunidad. Pero en el caso específico del fiscal de Morelos, este fue detenido con uso de la Marina, con elementos de seguridad de la Ciudad de México.
simplemente porque López es un gobernante absoluto que ordenó a la fiscalía a la fiscalía que está en manos de otro de sus incondicionales, que es la Fiscalía General de la República, y además por la Procuraduría de la Ciudad de México, fue detenido el fiscal de Morelos, acusado supuestamente de retardar la justicia. Aunque López ahora, en su mañanera del día de hoy, lo está acusando de que hubo ocultamiento de pruebas, de que él no hizo lo propio para esclarecer el delito de homicidio de una joven en la Ciudad de México. Se montó un operativo, pues en realidad inusitado, porque se acordonó toda la zona de su casa en Morelos, inclusive todavía hay elementos de Marina y del Ejército, y López argumenta que la detención fue legal, que porque ocultó las pruebas, que no hizo la investigación de manera inmediata, como se acredita con este video. Morelos, ¿ustedes consideran que fue legal la detención del legal, fiscal? Legal, porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito del fuero común. Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México. Y por eso interviene la Fiscalía de la ciudad. Y desde luego que nosotros queremos que haya justicia, porque había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial. Muy evidente cuando la Fiscalía General de la República solicita orden de aprehensión o que un juez autorizara la orden de aprehensión, nunca se dio la autorización y al mismo tiempo desempolvaron un expediente en la Suprema Corte de Justicia para vergüenza de ese tribunal, que actuando por consigna desempolvan un expediente, se reúnen todos los ministros y resuelven que no podía juzgarse. La información que tengo sobre el caso del fiscal de Morelos es de que sí, fue partícipe, cuando menos hay omisiones o no actuó o protegió, pero él va a tener la posibilidad, además es abogado y debe de tener muy buenos abogados. Bueno, estas declaraciones de López están impregnadas de un cinismo, de un abuso de autoridad, de una burla al sistema
político mexicano de independencia de los poderes, porque López está confesando de manera expresa que tiene conocimiento que sí intervino a su favor en un delito de feminicidio, al parecer, de una joven en la Ciudad de México, y que tenía interés y que detuvo el procedimiento y que la Fiscalía Federal no pudo detenerlo, que porque el máximo Tribunal de Justicia, la Suprema Corte, determinó que tenía fuero. Y aún así, López hizo el entramado, la farsa, de que un ministerio público, una fiscalía de la Ciudad de México, decretara orden de aprehensión, ya que no pudieron hacerlo de manera federal por el fuero. Y además López está demostrando ser un dictador de facto, porque todo el entramado que se hizo contra el fiscal de Morelos fue en base a la consigna de López, porque es de verdad una falta grave que está cometiendo López, y por eso digo que es un dictador, porque un fiscal no puede ser acusado de retardo en la administración de justicia, porque es el Ministerio Público de la Fiscalía de Morelos el que llevaba la investigación de ese delito de homicidio de la joven. Y para eso el recurso que existe por omisiones del Ministerio Público en la investigación, o por simplemente haber decretado el no ejercicio de la acción penal, lo que existe es el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece una opción de los ofendidos para ocurrir ante el juez de control. El juez de control señala una audiencia con la comparecencia del ofendido y del Ministerio Público, y determina si es procedente que el Ministerio Público continúe con la investigación o el ejercicio de la acción penal o de la acusación, finalmente, para decretar auto de vinculación el juez de control. Y propiamente el fiscal no tiene ninguna responsabilidad, porque él no llevaba la investigación, la lleva el subalterno, el Ministerio Público. Además, contrario a lo que dice López, el fuero no solamente lo protege de las autoridades federales, sino locales, porque para quitarle el fuero a un funcionario público, como es el caso del fiscal de Morelos, es el Congreso el que debe decretar el desafuero. Y en este caso, insisto, que López es un dictador de facto, porque ese es el que ordena, el que determina a quién castigar y a quién no. Pero además existe también una entrevista que se hizo al abogado del fiscal, ex fiscal de Morelos, que más o menos opina lo mismo que yo estoy argumentando, de que tenía fuero. Además de que era incompetente ese Ministerio Público de la Ciudad de México, porque en los términos del artículo 259 del Código Penal, esa acción se puede ejercitar en la Ciudad de México, pero no en otro estado. Además de que hay violaciones a la misma Constitución, pues se le decretó la prisión preventiva, porque no se trata de un delito grave, y además nos iba a sustraer a la acción de la justicia. Debió decretarse la libertad, pero no se hizo por la consigna que tiene López de involucrarse en los poderes de la Unión, como se acredita con la declaración del abogado
del fiscal de Morelos, así. 7:39, agradecemos al abogado Rodrigo Ugalde, quien está representando, defendiendo ¿desde cuándo? Ahora nos va a decir, al fiscal de Morelos, a Uriel Carmona. Abogado, buenos días. Buenos días, Ciro. Muchas gracias Rodrigo, por el espacio. ¿desde cuándo está representando a Uriel Carmona? Desde el día viernes. Desde el viernes. ¿Usted no estaba trabajando con él antes de la detención? No, siempre he estado ahí como un asesor personal. Él es notario público en el estado y atendiendo diversas cuestiones, pero en esta cuestión de fondo ya de una manera directa, cuando se le está tratando de formular imputaciones, donde yo entro el día viernes yo me apersono en su domicilio. Es un dato muy importante, Ciro. Quiero explicarte cómo sucedieron los hechos, a efecto de que esto pues quede claro. Lo ¿no? seguimos casi en vivo con López Dóriga. Exactamente. Sí. Yo pude ingresar por la parte de atrás. El inmueble tiene diversos accesos. Si el fiscal hubiese sido su intención sustraerse de la acción de la justicia, hubiese salido por la misma puerta que yo entré, porque supuestamente estaba todo rodeado, y se habría convertido en prófugo también. Exactamente, se hubiera convertido en prófugo, pero es un argumento que la fiscalía dio para justificar supuestamente la prisión, el cual el juez no compró y no compartió. Primero que nada, hay que recordar que el fiscal actualmente cuenta con fuero constitucional, que fue avalado por la primera sala de... No le sirvió de mucho. No le sirvió de nada. No le sirvió de nada, puesto que ahí hay un criterio competencial que nosotros no compartimos, porque la ley es muy clara, Ciro. El fiscal es imputado por el artículo 292 bis, sobre el retardo, el supuesto retardo y entorpecimiento en la procuración de justicia. Este artículo es aplicable única y exclusivamente para funcionarios de la Ciudad de México. Es muy clara la ley y el Código Penal, eso viene en el artículo 256. El fiscal no es funcionario de la Ciudad de México, esa es otra por la cual el juez de control de la Ciudad de México no es competente para conocer del presente asunto. O sea, aunado al fuero, que el debate fue que el argumento del Poder Judicial de la Ciudad de México dice, el fuero es federal y estatal, aquí estamos en la Ciudad de México. Le digo, perfecto, nada más que el delito de impartición de justicia van relacionados a funcionarios de la Ciudad de México, así lo establece el propio código. El espacio competencial y jurisdiccional es dentro de la jurisdicción de funcionarios de la Ciudad de México. No podemos estar aplicando, ¿por qué? Porque esto convertiría a la Fiscalía de la Ciudad de México más poderosa incluso que la Fiscalía General de la República. A cualquier funcionario que cuente con fuero, pues ya lo puede ser procesado con ese argumento. No solo lo hicieron, sino que convencieron al gobierno federal, al gobierno del presidente López Obrador, que les permitiera o que reforzara esta acción con la Marina. Es Entonces, correcto. No solo es la Ciudad de México, es el gobierno federal. Fue el gobierno federal. Porque la Secretaría de la Marina es la Presidencia de la República. Es correcto. Sí. Es correcto. Ahora, una semana antes de la orden de aprehensión, esto fue tratado de solicitar una audiencia a la Fiscalía General de la República ante un juez de control federal con sede en Morelos, el cual se negó en audiencia pública diciendo que él podría incurrir en un delito si siquiera citaba al fiscal a esa audiencia, porque estaría obligado a formular, y declina competencia al juez estatal en Morelos de control, no al de la Ciudad de México, y le advierte, yo no voy a incurrir en una irregularidad, esto es una arbitrariedad, palabras textuales emitidas por un juez federal. Entonces, realmente nosotros no esperábamos que hicieran esta serie de cuestiones. Sale una orden de cateo a petición de la Fiscalía General de la República a un juez de control estatal. ¿Cuándo se había visto esto en el país, que la FGR pudiese llevar una solicitud de orden de cateo a un juez estatal? Obviamente porque el juez federal se le iba a negar. Entonces fue el medio de presión. El fiscal en ese día, pues ustedes lo vieron, fue obviamente de dominio público, donde él llega y se entrega de manera voluntaria. Ellos argumentan que es para evitar el cateo, pues estaban sus hijos, estaba su familia. La supuesta Tampoco intención, tenía mucha opción el fiscal, ¿no? El fiscal Uriel. Pues por dónde yo entré, Ciro, es la pregunta que yo te haría. Y convertirte en prófugo, y entonces, pero en fin, ahora, nada más subrayar, ¿de qué se acusa al día de hoy
al fiscal Uriel Carmona? De retardo, de un supuesto retardo. De una investigación. ¿Es un delito que amerita la cárcel? No, es un delito que no amerita prisión preventiva. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué no al terminar la audiencia de cuándo fue? ¿Cuándo terminaron? Ayer en la mañana. Ayer en la mañana. ¿Por qué lo dejaron? ¿Quién lo dejó en la cárcel? El juez de control de la Ciudad de México. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que podría entorpecer la investigación, y ahí voy a un punto muy importante, Sí. Ciro. La investigación no puede ser entorpecida toda vez que las carpetas habían sido... Bueno, con ello acredito plenamente que estamos viviendo en un país en donde el dictador es el que pone las reglas del juego, porque interviene en los poderes de la Unión, dando instrucciones a quién castigar y a quién no, y utiliza López su circo para castigar a las personas que él considera que son delincuentes. Y eso es una situación grave porque demuestra la falta de un Estado de derecho, en donde la Constitución es letra muerta para López, a pesar de que juró respetarla y ver por la prosperidad y el bien de la nación, y resultó este tipo un dictador de facto porque quiere imponer una cuarta transformación, que es un Estado comunista a semejanza de Venezuela. Y una prueba de ello son los libros de texto gratuito que tienen ideología comunista y que López de manera sarcástica se ríe de todos los opositores que no están de acuerdo en que se distribuya ese libro, porque además un juzgado de distrito decretó la protección de la justicia federal contra esa distribución de libros a una Unión Nacional de Padres de Familia hasta no consensar, hasta no discutir el contenido de los libros, como lo establece el artículo 3 de la Constitución Federal, donde debe discutirse por un consejo ciudadano, además por un consejo técnico de educación, etc. Entonces, en conclusión, estamos viviendo una dictadura de facto con fachada constitucional, porque López es un dictador que a toda costa quiere llevar a efecto su cuarta transformación para imponer una vida franciscana en donde todos vivamos con lo más indispensable y que todos sean personas a modo de López para seguir con su desgobierno, con la continuidad de Morena, y que triunfen sus corcholatas con el afán único de que quede impune en sus fechorías. Y eso es lo peligroso de un Estado en donde los poderes de la Unión ya no tienen independencia, ya el tirano, el dictador, es el que tiene el poder absoluto. Y ese estado de cosas está poniendo al país en un estado de caos, porque por un lado estamos en manos de un dictador y por la otra en manos de la delincuencia organizada, que es el grupo que apoyó a López para llegar a la presidencia de la República y que lo está apoyando actualmente para hostigar, para amenazar y para asesinar a los ciudadanos que no están de acuerdo con el desgobierno de López y que se niegan a votar por él. Y prueba de ello es el atentado que sufrió Ciro Gómez Leiva, que gracias a Dios no perdió la vida porque la providencia lo cuidó, traía un vehículo blindado. Pero a diario López se dedica en su circo a descalificar y a insultar y a amenazar a los ciudadanos que no estamos de acuerdo con él. Por ello es que mi comentario es que de hoy en adelante tenemos que referirnos a López no como el presidente de los mexicanos, sino como el dictador
que es un absolutista que desgobierna con una fachada constitucional. Gracias.